Hey, ¿qué tal, amigo, amiga? Espero que estés teniendo un buen día, una increíble semana y quiero presentarme contigo. Mi nombre es Eliasip Estrella y estoy cursando el segundo año de IDL. IDL es el Instituto de Liderazgo de Camino de Vida y quiero, quiero compartir este mensaje como parte de un trabajo final de la clase de homilética, pero no solamente como parte de un trabajo, sino como algo que quiero compartir para que sea una verdad en tu vida, para que recuerdes esto y lo puedas vivir a partir de hoy si es que lo hemos olvidado quizás, porque es una verdad que es intangible, una verdad que es inamovible. Y para ello quiero que vayamos primeramente al libro de Marcos 5, del verso 21 en adelante, dice así: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él una gran multitud y él estaba junto al mar. En esto llega uno de los dirigentes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae ante sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hijita está a punto de morir. Dice: mi hijita está a punto de morir. Ven a poner las manos sobre ella para que se cure y viva. Y se fue con él. Le seguía una gran multitud y le apretujaban. Aquí vemos que Jairo, déjate pongo un poco en contexto. Jairo, vemos que dice que era uno de los principales de la sinagoga. Y si recordamos, los líderes de las sinagogas estaban peleados realmente con Jesús, porque él compartía verdades que no les convenían a ellos, porque atentaba contra lo que ellos venían tal vez manejando para controlar al pueblo religioso y un montón de cosas más. Entonces, Jairo, eh, a pesar de que pertenecía a un grupo que podía estar contrario a Jesús por su necesidad, por ese deseo que él tenía de ver un milagro, acudió a él con desesperación. Y yo me estaba preguntando como, ¿cuántas veces no hemos estado acudiendo nosotros con necesidades delante de Dios a tal grado de que entramos en desesperación? Entramos en, no lo sé, en un proceso en el que empezamos a, a cuestionarnos, a entrar en desesperación, a dudar. Y, y sabes, quiero que sigamos leyendo porque el verso 25 dice: en esto, una mujer que padecía de continuas hemorragias desde hacía 12 años, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, sino que, por el contrario, había empeorado, al oír hablar de Jesús se acercó entre el gentío por detrás y tocó su manto, porque decía: si toco aunque sea solo su manto, seré curada. E inmediatamente cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado curada de su aflicción. Había quedado curada de su aflicción. Un milagro había ocurrido mientras Jesús y este hombre llamado Jairo caminaban hacia la casa de Jairo para ir a sanar a su hija. Un milagro había ocurrido porque esta mujer había sido sanada con solamente tocar el manto de Jesús. Pero no quiero hablarte de esta mujer, sino quiero hablarte de Jairo. Imagínense ustedes, ustedes, no lo sé, tienen su necesidad y, y vemos que este hombre estuvo esperando a Jesús porque Jesús venía del otro lado del lago. No sé cuánto tiempo haya estado esperando, no sé cuánto tiempo haya estado ahí, tal vez acampó. No sé dónde tú vivas, pero por ejemplo acá en México, ahora que está esto de la vacunación, muchos han estado haciendo, se han quedado a acampar desde un día, 2 días atrás para poder ser vacunados. Tal vez Jairo tuvo que acampar 1 o 2 días para esperar a Jesús. No lo sé, pero él estuvo allí esperando. Jairo estaba en espera de un milagro. Y no solo tuvo que conformarse con esperarlo ahí, sino que estoy seguro que en cuanto bajó la barca tuvo que meterse entre la multitud, tuvo que meterse entre toda la gente que estaba allí para correr y alcanzar a Jesús y exponerle su necesidad. Porque no era el único que estaba allí que quería que Jesús fuera con él.
estoy seguro que había muchos más también ahí. Y no solo eso, sino que ya cuando pudo exponerle su necesidad y pudo caminar con él hacia el lugar donde tenía a su hija, dice que la multitud le iba siguiendo. Y entonces iban todos apretados, todos acongojados. E imagínense eso. Él iba caminando, pero iba incómodo porque la gente la apretaba, seguramente le pisaban los talones el que iba detrás de él. Eh, Probablemente había personas ahí que no se habían bañado, tal vez el ambiente no era el mejor, no era el más sano, el más limpio. Nos ha pasado a veces, ¿no? Cuando nos subimos a la combi, al camión, al micro, y va lleno y sentimos ahí todos los olores, todos los aromas. Imagínense ahí Jairo, una multitud enorme rodeando a Jesús, que iba con él apretándolos y, y todo eso. Y vemos que la espera de Jairo fue incómoda. Cuando nosotros esperamos, cuando estamos en espera, la espera puede ser incómoda. ¿Y, ¿y por qué es incómodo? Es incómodo porque tal vez no vemos obrar a Jesús, tal vez no vemos hacer lo que nosotros queremos que se esté haciendo. Y vemos que la espera es desesperante. A veces es como que me imagino a Jairo como que con los ojos puestos en la casa en la que él tenía que llegar y ver a Jesús que estaba todo apachurrado y de pronto se distrae con una mujer que, o se distrae más bien diciendo, ¿quién me ha tocado? De pronto el enfoque ya no era ir a sanar a la hija de Jairo, sino el enfoque era descubrir quién lo había tocado. Y empieza a preguntar a la multitud, hey, ¿quién me ha tocado? Y no lo sé, me imagino a Jairo así como diciendo, sí señor, aquí la gente te está tocando porque vamos todos apachurrados, pero men, sigue, vamos, acá adelante está mi casa. A mí yo me acuerdo cuando yo era niño y íbamos al supermercado con mi mamá o al centro comercial a surtir la despensa, como digamos acá en México, para la semana, para poder comer. Era como que yo le decía, mamá, mira, vamos acá a ver los juguetes. Y mi mamá era así como, espérate, primero déjame ver las verduras, la comida, todo eso. Y yo decía, no, mamá, pero es que mira, y la quería jalar y la quería llevar a donde yo quería ir a ver los juguetes. Y mi mamá así como, hey, tranquilo, espera, primero estoy viendo acá. Tal vez Jairo se sintió igual, así como de, Jesús, pero por acá está el camino, por acá debemos ir. No, no te distraigas con esto, esto lo puedes resolver después. Pero mi hija necesita atención ya. No lo sé, pero me imagino que su desesperación fue grande. Y Jairo, Jairo llegó primero a Jesús. Jairo, Jairo tenía fe. Jairo tenía fe de que Dios, de que Jesús podía hacer realmente un milagro en la vida de su hija. Y sabes, quiero leerte lo que Jesús le dijo a la mujer que sanó. Dice en el verso 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Me llama mucho la atención que dice, tu fe te ha sanado. Y entonces podemos preguntarnos, ¿por qué la hija de Jairo aún no era sanada si Jairo tenía fe? ¿Por qué? Jairo tenía fe. Jairo tenía tanta fe que había estado de tanta espera para poder hablar con Jesús y exponerle su necesidad. Había tenido tanta fe como para decirle, Jesús, aunque tal vez los que son de mi círculo social, de mi círculo cercano, no coinciden contigo en algunas cosas, yo creo que tú puedes sanar a mi hija y estoy arriesgándome a que no me vean bien, a que no me conozcan, a que ahora me traten mal, pero porque sé que tú puedas hacer un milagro. Y, y él, a pesar de que tenía fe, no estaba viendo ahora, en ese instante, el obrar y el actuar de Jesús. Pero Jairo tal vez pudo haberse preguntado así como, hey Jesús, ¿y qué onda con mi fe? Mi fe, aquí está, mi fe también importa. ¿Por qué si yo llegué primero, por qué aún no me respondes? ¿Por qué aún
no puedo ver tu mano obrando. Y no sé tú, pero yo a veces también me he sentido así, con la misma desesperación de Jairo, diciendo, Dios, llevo tanto tiempo pidiéndote por esto, ¿por qué aún no veo respuesta? O peor, he preguntado así como de Dios, pero si yo te he estado pidiendo por tanto tiempo esto, y aquella persona que está cerca de mí, que ni siquiera te ha pedido, tú ya se lo has concedido. Porque la mujer no fue y le dijo, Jesús, ¿me puedes sanar? Simplemente llegó y tocó y fue sanada. No tuvo que pedirlo, no tuvo que rogarle. Como Jairo vemos que sí le rogó a Jesús. Entonces, Jairo pudo haberse preguntado, entonces, ¿qué onda con mi fe? ¿Acaso mi fe es menos que la de ella? Y estar en espera. Jairo estaba en espera. Y cuando estamos en espera, esto puede traernos desesperación, pero también puede traernos decepción. ¿Por qué? Porque vemos que en el verso 35 llegan algunos hombres y le empiezan a decir a Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. No sé cómo fue la respuesta de Jairo, pero imagínense, tanto tiempo que estuvo esperando a Jesús para que llegara de la barca, tanto tiempo que estuvo esperando para acercarse a Jesús, para que le escuchara, para que caminara con él hasta su casa, para que a mitad del camino simplemente le digan, hey Jairo, ya no lo molestes, tu hija ha muerto. El milagro que estabas esperando no lo vas a ver porque tu hija ya murió. Imagínense cómo se sentía él. Después de haber hecho a un lado su posición, sus privilegios, a lo que la gente pudiera decir de él por acercarse a Jesús, la crítica y todo eso. Aún así, no había visto el milagro que él estaba esperando. Y a veces tú y yo nos preguntamos el por qué no vemos actuar a Dios en nuestra necesidad y sí en la de otros cuando tenemos la misma fe. Jairo pudo haberse preguntado, Dios, Jesús, ¿por qué no actuaste también en mi necesidad? Así como actuaste en la de la mujer, si yo también tenía fe como ella. Y a veces nos preguntamos así, Dios, ¿por qué la necesidad de mi hermano si estás actuando cuando tenemos la misma fe? Pero sabes, todos queremos un milagro de parte de Dios. Absolutamente todos. No conozco una persona que no diga, no, a mí no me gusta que Dios obre en mi vida. A mí no me gusta que Dios me haga milagros. A mí no me gusta que Dios escuche mis necesidades. A todos nos gusta. Todos queremos que Dios nos escuche, que Dios obre, que Dios responda. Todos. Y a veces llega decepción a nuestra vida cuando vemos que lo que estamos pidiendo simplemente no está siendo respondido. Cuando vemos que Dios aún no está obrando, o al menos eso creemos, que Dios aún no está obrando. Pero, como te decía, Jairo tenía fe. Él tenía la fe suficiente para que su hija fuera sanada. Pero, ¿sabes? Dios tenía mucho más para él. Jesús quería que Jairo tuviera una fe suficiente, una fe mayor para ver un milagro mayor, porque Jesús no quería solamente sanar a su hija. Jesús quería mostrarle que el poder de Dios es mucho más grande y en lugar de sanar a su hija, quería resucitarla. Porque quería forjar en Jairo una fe mayor. Jairo tenía fe para ver a su hija sanada, pero Jesús quería forjar en él una fe mayor en la que pudiera creer que su hija no solamente podía ser sanada, sino podía ser resucitada. Y es lo mismo que Dios quiere para ti y para mí. Quiere que podamos tener una fe mayor para que milagros mayores comiencen a suceder. Y vemos en el verso 36 que dice, Jesús, no haciendo caso de lo que le hablaban, le dice a Jairo, no temas, simplemente cree. No temas, simplemente cree. Ya le habían dado la mala noticia, ya le habían dado la noticia que lo había hecho entrar en decepción y en desesperación mayor. Y Jesús simplemente le dice,
hey, tranquilo, simplemente sigue creyendo. Simplemente ten fe. Y Jairo tenía fe, eso ya lo vimos, eso ya lo comprobamos. Pero sabes, Jesús prueba nuestra fe para hacerla crecer, no para destrozarla, no para hacerla pedazos, para hacerla crecer. Porque cuando nuestra fe crece, milagros mayores comienzan a suceder. Y sabes, Jesús tiene un propósito para tu vida, Jesús tiene un propósito para mi vida. Y tal vez hoy en día estamos pasando por situaciones complicadas, situaciones difíciles, pero en medio de todo eso, Él está haciendo algo glorioso. Porque Jesús va a usar esas circunstancias complicadas, esas circunstancias difíciles, para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca y no para que nuestra fe cada vez esté más baja, sino para que nuestra fe aumente y milagros mayores podamos ver suceder. Y tal vez el día de hoy puedas estar diciendo como, pero yo llevo tanto tiempo pidiendo, yo llevo tanto tiempo anhelando que un milagro suceda y no lo veo. No veo que algo esté sucediendo realmente. Y te estés preguntando realmente si Dios escucha tus oraciones, si Dios escucha tu clamor. Y ten por seguro que Él lo está escuchando. Pero Dios quiere que tengas una fe mayor para que tú tengas una fe mayor, una convicción mayor de que algo mejor está por suceder. Algo mejor está por suceder. Algo más grande de lo que tú siquiera puedas imaginar. A veces nuestro pensamiento y nuestra mente, nuestro razonamiento nos limita a ciertas cosas. Pero Dios es más grande de lo que nuestra mente puede asimilar. Y lo que Él tiene para nosotros es más grande de lo que nosotros podemos simplemente imaginar. Así que no te desesperes. Sigue confiando, sigue creyendo en que Dios va a hacer algo increíble en tu vida. Y ahora quiero leerte algo que está escrito en Segunda de Reyes 13, el verso 21, que dice: Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Sabes? No lo sé, pero estoy seguro que la familia de este hombre, no sabemos cómo murió, no sabemos si fue por una enfermedad, si fue por la edad, no lo sabemos. Solo sabemos que murió y lo estaban enterrando. Y cuando lo estaban enterrando, de pronto vieron una banda de saqueadores y las personas tuvieron miedo y simplemente lo aventaron. Y sucedió un milagro increíble, porque él resucitó. Y sabes, tal vez la familia de este hombre, tal vez este hombre estaban pidiendo un milagro porque tal vez estaba enfermo. No lo sé. Tal vez habían estado tanto tiempo en espera para ver un milagro en la vida de este hombre y creyeron que nunca lo iban a ver porque murió. Pero sabes, vemos que resucitó. Dios siempre tiene el tiempo correcto para ti y para mí. A ese hombre ya lo iban a sepultar. A ese hombre ya lo iban a enterrar. Y Dios fue en ese preciso momento en el que actuó y lo resucitó. Y lo mismo vemos que sucede con la hija de Jairo. Vemos que ya las malas noticias estaban dadas de que había muerto, pero aún así Dios no había terminado de obrar en la vida de Jairo y en la vida de su familia. Porque vemos en el verso 5, en el capítulo 5, que a partir del verso 41 dice: tomando de la mano a la niña, es Jesús el que está haciendo esto, le dice: Talita cumi, que traducido es: muchacha, a ti te digo, levántate. Y enseguida se levantó la muchacha y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Al instante quedaron fuera de sí, llenos de asombro. Jesús cumplió, Jesús hizo el milagro, Jesús hizo la obra. Tal vez no en el tiempo que Jairo quería, no en el momento en que ellos estaban esperando, o en la forma en que ellos estaban esperando,
de la forma que ellos habían pensado y habían imaginado, pero Jesús obró y lo hizo de una manera mayor a la que ellos estaban esperando. Y un verso más que quiero leerte está en Lucas 24:2. Dice, hallaron que había sido retirada la piedra del sepulcro. Esa era la piedra que estaba eh, cuidando o cerrando la tumba en la que había sido enterrado Jesús. Y si nos ponemos un par de versos atrás, vemos que cuando Jesús estaba siendo crucificado, muchos de los hombres que estaban allí retándole le decían, Jesús, si en verdad tú eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Pero sabes, Jesús fácil pudo haber hecho eso para demostrar el poder de Dios y para demostrar quién realmente era Él. Fácilmente pudo haber descendido de esa cruz y mostrar quién era Él. Pero no lo hizo porque no era el momento adecuado. Cuando Jesús realmente mostró quién realmente era Él y mostró el poder de Dios, fue cuando 3 días después Él resucitó. Fue una obra mayor. Porque no hay mayor obra que alguien que vuelve de la vida. Que vuelve de la muerte, perdón. Porque no hay mayor milagro, mayor obra que alguien que vuelve de la muerte. Y estoy seguro que sus discípulos estaban en espera, decepcionados, tristes, con temor, porque habían perdido a su maestro. Y ellos no recordaban las promesas que Jesús les había dado, las promesas que Él les había dado. Simplemente cuando vieron que lo que ellos imaginaban eh, no había sucedido, sino que por el contrario algo malo había venido, su corazón comenzó a entrar en duda, en desesperación, en temor. Y olvidaron que Dios sigue obrando, aún detrás de escenas. Y así como Jesús actuó en el momento preciso para resucitar y mostrar el poder de Dios y darnos vida y salvación a través de esa hora, el mismo día de hoy, Jesús sigue obrando en el momento preciso para darte sanidad, para darte paz, para darte gozo, para darte todo lo que necesitas. Todo lo que tú necesitas. Así que, en medio de tu espera, en medio de nuestra espera, Jesús está obrando. Jesús está actuando. Él no está quieto. Él no está mirando simplemente qué es lo que tú haces y dejándote sufrir como a veces pensamos. No, Jesús no es así. Jesús sabe lo que tú necesitas, lo que tú y yo necesitamos y el momento oportuno en el que lo necesitamos. Y justamente el Salmo 23, 1 y 2 dice, Jehová es mi pastor y con él nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y sabes, Jesús como el buen pastor nos conoce y Él sabe lo que necesitamos. Sabe cuáles son esos verdes prados en los que necesitamos descansar. Y Dios nos da el reposo que tú y yo necesitamos. Aún en medio de nuestra espera, aún en medio de nuestra lucha, Él nos da reposo. Así que no estemos ansiosos, no estemos desesperados, porque el milagro va a suceder. El milagro va a suceder en nuestra vida. No en el momento que nosotros queremos, probablemente no en la forma en que nosotros queremos, pero el milagro va a suceder. Y así que tú y yo debemos aprender una cosa, debemos aprender a descansar en Jesús, confiando en que Él actuará, pero en el momento y en el tiempo y en el lugar y en la forma adecuada. Él va a actuar. No te desanimes, no tengas temor, no dejes que la duda y los pensamientos que te puedan alejar de Dios estén actuando en tu mente diciéndote, hey, Dios no va a actuar, porque eso es una mentira. Dios va a actuar en tu vida, en tu necesidad, en tu familia. Simplemente lo va a hacer en el momento oportuno. Así que tengamos una fe más grande.
Si tal vez ya olvidaste todo lo que te dije, simplemente quédate con esto. Tengamos una fe más grande, porque Dios quiere estirar nuestra fe. Y aunque este proceso probablemente nos va a doler, nos va a lastimar y va a ser doloroso, nos va a incomodar porque es incómodo realmente. Al final, podremos confiar en que Dios conoce lo que tú y yo necesitamos. Y nuestra mente nunca va a poder abarcar todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, todo lo que Él tiene planeado para nosotros, porque nuestra mente es finita, nuestro conocimiento es finito, pero Dios no, Dios es infinito, Dios es eterno. Así que no nos encasillemos, porque no estamos viendo el panorama completo. Así que, amigo, amiga, no dejes de creer solo porque hasta el día de hoy tal vez no estás viendo el milagro que tú querías ver, o no lo estás viendo de la forma en que tú lo esperabas. Tal vez no estás viendo resultados rápidamente, pero que eso no sea impedimento para seguir creyendo. Al contrario, que sea para que tu fe sea estirada, para que tu fe crezca más, diciendo, ok Dios, yo confío en que en el momento, en el tiempo oportuno tú vas a orar. Porque Dios tiene un milagro más grande que el que tú y yo estamos imaginando. Lo vemos con la hija de Jairo. Jairo simplemente quería que su hija fuera sanada. Pero tal vez si su hija fuera sanada, simplemente hubiera dicho así como de, ok, el doctor que vino antier fue el que ayudó realmente a mi hija. No lo sé. Pero, ¿qué milagro más grande que el que Jesús realmente hizo en la hija de Jairo? Probablemente eso disipó todas sus dudas. Eso disipó todo su temor. Y aumentó su fe en Dios, en Jesús. Aumentó su fe de que realmente Dios escuchaba sus oraciones. Dios realmente escuchaba lo que él necesitaba. Pero no solamente eso. Dios no solamente escucha tus peticiones, Él también las responde. Así que sigue confiando en Dios. Sigue confiando en que Él va a obrar. Y no está de brazos cruzados y sentado allá en su trono, como diciendo, deja ver cómo se las arreglan sin mí. No. Él, detrás de escena, está obrando y está actuando. Está preparando todo para el milagro que tú vas a ver. Y Él te está acompañando en esa espera. Vemos que cuando Jairo iba caminando camino a su casa para que Jesús la sanara, no iba solo. Jesús estaba a su lado. Aún en medio de la incomodidad, aún en medio de la desesperación, Jesús estaba ahí a su lado, caminando con él, llevándolo hacia su milagro. Y es lo mismo que Jesús está haciendo hoy con nosotros. Está caminando a nuestro lado, en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestra espera. Él está ahí caminando con nosotros, obrando y actuando para que milagros sucedan. Simplemente cree en eso. Aumenta tu fe. Desarrollemos más nuestra fe para que milagros más grandes comiencen a suceder. Así que, amigo, amiga, esa es mi invitación para ti. Que sigas creyendo en Jesús. Sigue creyendo en Dios y en que Él va a realmente obrar en tu vida. Y aumentemos nuestra fe para que milagros más grandes comiencen a suceder en nuestra vida. Así que con esto en mente, te invito a que oremos allí desde tu lugar. Simplemente cierra tus ojos para que no te distraigas con los que están a tu alrededor y vamos a orar. Dios, gracias por todo lo que ya hemos visto que has obrado en el pasado. Gracias porque sin duda ya has hecho milagros en nuestra vida anteriormente, aunque a veces no lo notemos o aunque a veces los tomemos como poco. Gracias porque sé que estás actuando en este mismo instante. Y gracias Dios porque sé que vas a seguir obrando y actuando el día de mañana. Porque tú eres Dios ayer, hoy y para siempre. Y tus milagros siguen sucediendo. Tu poder sigue siendo el mismo y tu poder se sigue manifestando sobre nosotros.
Así que Dios, si en algún momento en nuestra vida ha habido duda, ha habido desesperación porque estamos en la espera de un milagro, de una respuesta tuya, simplemente ayúdanos a aumentar nuestra fe para que milagros más grandes, los milagros más grandes que tú tienes preparados para nosotros, comiencen a suceder, Dios. Porque sabemos que tú estás obrando y en el momento oportuno vas a responder. Pero aumenta nuestra fe, aumenta nuestra resiliencia en la espera, para que podamos seguir creyendo en que tú estás obrando. Gracias por acompañarnos en el camino, en la espera y en la desesperación. Y gracias porque tú no te has rendido con nosotros. Ayúdanos simplemente a esto, a aumentar nuestra fe para que podamos ver milagros mayores. En el nombre de Jesús. Amén.